acompañado de su abogado defensor, don Claudio Pavlit. Buenos días, su señoría. Buenos días, colegas. Así es. Buenos días. El acusado Patricio Marín Lazo se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogada, doña Rosemary Contreras. Muy buen día. El acusado Leonardo Oces, si me ayuda, ¿está presente? No está presente. Don Pedro Ramírez, su abogado que lo representa, se puede... Ah, no, sí está presente. Leonardo Oces en plataforma virtual Zoom, acompañado de su abogado, don Pedro Ramírez. El acusado Alex Smith Ley en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por don Rigoberto Ortiz Pelizari. Don Marcelo Toiber en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado. Buenos días, su señoría, abogada Cintia Concha. Buen día, doña Cintia Concha. Don Cristian Pérez en plataforma virtual Zoom, asistido para estos efectos por don Patricio Salinas. Perdón, por doña Alejandra Castillo. Don Darwin Vázquez, si me ayuda. Buenos días, magistrado. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogada Alejandra Castillo de la Defensoría Penal Pública. Don Marvin Marín en plataforma virtual Zoom, acompañado por don Luis Felipe Romero y doña Camila Betancourt Pinilla. Buenos días, don Marcos Sangüesa Córdoba. Buenos días, su señoría. Muy buenos días, su señoría. Plataforma virtual Zoom, acompañado por los abogados referidos precedentemente. Don Manuel Riquelme. Buenos días, señoría. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por don Patricio Salinas y don Manuel Cavieres en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado Enox Saez. Bien, estando todos los presentes y entiendo que no hay nada previo que discutir, solo avisar lo siguiente antes de darle la palabra a doña Alejandra Castillo, para que estén preparados. El día de mañana, terminada la última réplica, se les va a otorgar la palabra por 5 minutos, solo 5 minutos, a los acusadores y a don Rigoberto Ortiz Pelizari, para efectos de hacerse cargo de una posible recalificación respecto del hecho 11 en relación al artículo 194 del Código Penal. ¿Sí? Bien. Ahora sí, le damos la palabra a doña Alejandra Castillo de la Defensoría Penal Pública para que haga uso de su derecho a réplica. Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de decir cosas nuevas, su señoría. Bien. Partiendo por definir la instancia en la que nos encontramos, replicar, su señoría, y había hecho esto en mi clausura, pero viene en latín replicare, que en origen significa replegar, volver hacia atrás. Pero en el derecho utilizamos la réplica para efectos de contraargumentar o decir un argumento, pero en el sentido contrario. ¿Qué cosas no son replicar entonces, su señoría? ¿Qué cosas no podemos decir en esta instancia? No podemos cambiar los hechos de la acusación en la réplica, no podemos agregar o complementar la acusación, no podemos introducir prueba nueva en una réplica, no podemos cambiar nuestra teoría del caso en una réplica, su señoría. Solamente podemos hacernos cargos de puntos específicos del derecho, y así han sido todas las réplicas de las que yo he participado en los juicios orales, siempre respecto de puntos específicos controvertidos, incluso a través del llamado del tribunal, hacerse cargo de estos puntos, hágase cargo de solamente lo controvertido. Entonces, su señoría, cuando se escucha las réplicas de los acusadores, plantear, por ejemplo, una doctrina del profesor Rodríguez Collado y Osandón, cuando señalan, por ejemplo, esta frase de omitir también es una mentira, lo que no se dice también constituye un engaño. Y ahí nosotros, su señoría, entendemos que también hay una omisión en esa cita, porque lo que los profesores señalaban justamente respecto de ello es respecto de la declaración del testigo frente al Ministerio Público. Y 2 párrafos más adelante, los mismos profesores en ese libro señalan, por ejemplo, que cuando se produce esta falsedad, lo que hay es una contradicción entre lo que se señaló y la realidad. Cuando estas 2 cosas no son lo mismo, allí estamos en una falsedad, cuestión que nosotros recogimos porque también leímos esa doctrina para efectos de plantearlo al tribunal y entendemos que no hay nada de eso. Debemos interpretar, su señoría, que en la réplica, cuando se cita esto de omitir es mentir, que el Ministerio Público ha cambiado su teoría del caso, que ahora lo que imputa a nuestros representados no es que ellos hayan señalado cosas falsas
en sus informes, sino que lo que ellos reclaman ahora es que hubieron omisiones en los informes. Su señoría no puede aceptar ese cambio de la teoría del caso, su señoría, porque está bien detallada en la acusación. Por ejemplo, en el hecho 3 señalan que la acción descrita es que los peritos concluyen, abro comillas, extraer conversaciones de interés criminalístico. Eso es lo que está en la acusación del hecho 3. De eso se trató, su señoría, las contraargumentaciones, los debates de exclusión de prueba, la prueba propia presentada por la defensa. Es por eso que no está permitido cambiar la teoría del caso en la réplica, porque no tenemos ahora oportunidad de presentar ni una prueba nueva ni de atravesar unas líneas de contrainterrogatorio. Por eso, su señoría, cuando tenemos la oportunidad, leemos el informe y leemos justamente la parte que señala que lo que se hizo no fue extraer conversaciones, sino que extraer lo que pareciera ser un bloc de notas. Y ese bloc de notas era contenedor de un extracto de conversaciones y eso ya es sumamente revisado por el tribunal. En el hecho 6, su señoría, tampoco se les imputa una omisión. Lo que se señala es, concluyendo que estos se encontraban en la evidencia incautada y periciada y que correspondían a mensajes alojados en la carpeta de nombre Telegram. Esa afirmación es imprecisa, su señoría, pero en este juicio cada vez que hablamos de imprecisiones o cuestiones preliminares parece que lo que se les imputa es falsedad. Entonces, su señoría, esa frase es falsa. De la lectura del informe 857 y 11, sabemos que nunca se les atribuyó la calidad de mensajes, de archivos de mensajería o de elementos generados por la aplicación. Por lo tanto, su señoría, no podemos entender que haya omisión en la acción imputada. Pero además, su señoría, porque recién en la réplica es el Ministerio Público quien señala o viene a complementar el hecho 6. Nosotros decimos, su señoría, en el hecho 6 no hay obstrucción a la investigación porque un hecho que requiere el 269 bis es que hayan diligencias, que a raíz de esta información se hayan producido diligencias. Y en el hecho 6, en la acusación, hay un punto final. Nunca se pronunció sobre las diligencias. Y recién en la réplica es que nos vienen a señalar, no, la diligencia derivada es que se ordenó un peritaje a la ULDECA y un peritaje a la PDI. O sea, todos los peritajes que vimos en este juicio, su señoría, bien pudieron decirnos, mire, la diligencia derivada en realidad es que estemos todos sentados aquí en este juicio. Eso es imposible de aceptar, su señoría debe desechar ese argumento. Primero porque solamente por un principio de congruencia, su señoría. No puede ahora complementarse o subsidiarse esta omisión en la acusación. Y además, su señoría, porque el 857 y 11, que es del que yo me vengo a hacer cargo, en la sugerencia 32 dice específicamente que se sugiere hacer un análisis sobre los hallazgos, su señoría. Entonces, no podemos atender a eso. Pero además, su señoría, porque en el hecho 3 también se vienen a complementar, señalando que las diligencias derivadas son la apertura de otros 2 RUC. Pero esto yo lo había adelantado ya en la apertura, su señoría, porque esta es la duda que nos surge y que no ha sido respondida. ¿Cuál es la investigación que se obstruye? Porque para entender la obstrucción a la investigación y entender cuáles son las diligencias que se derivaron del antecedente falso aportado, tiene que primero decirme, ubicarme cuál es la investigación que se intentó obstruir. Por eso no es baladí cuando mi colega Rigoberto ayer decía, tiene que existir, pero claro que sí, su señoría, porque si la investigación no existe, ¿cuál es el dolo? ¿Cómo voy a tener dolo de obstruir una investigación que ni siquiera existe? ¿Se fija, su señoría? Por eso debe ser en una investigación que exista que se debe abortar el antecedente falso. Entonces, si estos peritajes y preinformes y etcétera, en el hecho de traer el preinforme, se aportó un antecedente, la respuesta que debe venir del Ministerio Público es cómo ese antecedente produjo diligencias que obstruyeron gravemente la investigación de esa donde se aportó. Y eso no existe en la acusación, su señoría, y no se puede subsanar en la réplica. Después, su señoría. ¿Por qué es relevante este punto? Son cuestiones que nosotros no mencionamos porque son tan básicas del derecho, pero solamente porque en el derecho penal tenemos nos rige el principio de lesividad. Por eso es que exigimos esta respuesta, su señoría. Sin lesividad no hay sanción. Se critica, su señoría, por los acusadores que este juicio no es de las personas que no están. El juicio es para resolver la situación de las personas que están acusadas. Sin embargo, le piden al tribunal que igual se traslade a el que hubiese sido el juicio Huracán. Le pide a su señoría que se imagine cómo hubiese sido ese otro juicio. Pero su señoría, el escenario que plantean a este tribunal es un juicio donde solamente estaban estas pericias con estos peritos. Es un juicio donde el Ministerio Público no realizó ninguna de las diligencias que sugería el informe 346-2017 que firmó Cristian Pérez, que eran alrededor de 15, de la A hasta la O. No hizo ninguna de esas.
Es un juicio donde, como señalaba el colega Jaime, no había ni una prueba de contexto. Es un juicio, señoría, donde no realizaron la sugerencia del 857, que era analizar los hallazgos. Ese es el juicio que plantean a este tribunal. Y le dicen al tribunal, y ustedes seguramente hubiesen condenado cuando hubiesen escuchado a los peritos. Pero, su señoría, no es necesario imaginar, porque ustedes son jueces del tribunal oral. Y ustedes leyeron todos los peritajes. Y entonces saben perfectamente cuál hubiese sido su solución. ¿Qué hubiesen resuelto ustedes si llega al Ministerio Público con solo estos peritajes y sin ni una prueba de contexto? La única condena que hubiese habido, su señoría, es la condena en costas por una acción temeraria. Eso hubiesen resuelto, su señoría. No hubiesen habido condenas. Cambian su teoría del caso, su señoría, recién en la réplica, porque dicen, bueno, omitieron entonces en el informe. Pero ¿qué es lo que omitieron dentro de las cosas que se le imputan? La presencia de Oces y Smith en la sala donde estaban trabajando las evidencias. Pero, ¿qué es lo que se les reclama a su señoría? Porque eso no queda claro porque recién lo anuncian en la réplica. Se les anuncia que ellos vieron algo, vieron una situación ahí y no le informaron. Porque solamente dicen no informaron la presencia de ellos. Pero si es solo la presencia, su señoría, vimos, ya no recuerdo, decenas de peritajes de la PDI y ninguno de esos peritajes señala la presencia de quien estaba al lado de ellos en la mesa de trabajo. En ninguno de ellos. Y sabemos, por cierto, porque todos los peritos vinieron a declarar este juicio, que sí estaban en una mesa de trabajo, que incluso compartían entre peritos, que incluso compartían con los investigadores del caso, señoría, y eso no parece reprochable cuando lo exponen los peritos del Ministerio Público. Entonces, ¿qué es realmente lo que se le está imputando? Recién en la réplica, su señoría, le quieren explicar al tribunal por qué imputan el delito del artículo 193 y citan una definición del profesor Echeverry. Yo no leí el libro de Echeverry, su señoría, pero esa cita sí la conozco, porque la toma el profesor Garrido Montt también en su libro. La cita textualmente, su señoría, pero para explicar lo siguiente. La doctrina, no solo la nacional, ha hecho diversos esfuerzos para alejarse de la definición civil de instrumento público. Y dice el profesor Garrido Montt, ese esfuerzo es inútil porque el instrumento público siempre debe ser de una definición legal. Y nosotros en Chile tenemos una definición legal de instrumento público. Es inocuo entonces este esfuerzo doctrinario. Señala el profesor que, como está definido en la ley, no necesariamente va a ser la del 1699 del Código Civil, sino que todos aquellos instrumentos a los que la ley, independiente del Código Civil, cualquier ley puede darle la calidad de instrumento público. Siempre debe haber solemnidad legal. Y entonces, respecto a esta definición, que toma textualmente, dice, en definitiva, aparece como una afirmación de autoridad, porque ¿quién va a negar la autoridad? El profesor Echeverry, pero peligrosamente amplia, que podría abarcar diversos ejemplos. Incluso en su clausura, mi colega Enoc Sáez ponía el ejemplo de nosotros, defensores penales públicos, que hacemos minutas todos los días para nuestras audiencias, y eso no tiene la calidad de un instrumento público solamente porque lo hayan firmado defensores públicos. Otra doctrina, su señoría, la de los profesores Matus y Ramírez. Dicen textualmente, el artículo 193 del Código Penal no se refiere a toda clase de documentos suscritos o rubricados por empleados públicos. Entonces, su señoría, la defensa concluye, no hay, respecto al instrumento público, no hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos que es un instrumento público y lo que define el Ministerio Público. Y esto lo planteo por lo siguiente. Cuando el Ministerio Público replica y defiende por qué un informe de liberación es un instrumento público, lo primero que hace es ceñirse a la ley. Va en busca de la ley de inteligencia y dice el artículo 37, 38, etcétera, y ahí están los requisitos. No es diferente, su señoría, de lo que planteamos nosotros. Nosotros decimos un instrumento público es aquel que tiene las solemnidades legales y eso también es aceptado por el Ministerio Público. Entonces, teniendo la oportunidad en la réplica de señalar cuál es la ley que contiene los requisitos de estos peritajes, no lo hace. Porque no es distinto de lo que nosotros planteamos. Un peritaje, un informe policial no tiene la calidad de instrumento público. Está tan fuertemente arraigada esta concepción del instrumento público en nuestra jurisprudencia, su señoría, que basta buscar en cualquier buscador de jurisprudencia qué pasó con los permisos de la comisaría virtual cuando se les imputaba falsificación. Todas absueltas, todas sobreseídas, su señoría. ¿Por qué? Porque a ese permiso le faltaba la firma electrónica avanzada, que era un requisito que imponía la ley para que se consideraran instrumentos públicos, su señoría.
tengo muchos writs, su señoría, pero no sé si sean relevantes en este punto porque siento que está un poco claro. El Ministerio Público pide que se extienda la calidad de instrumento público a los peritajes porque dice, estos dan fe de algo. Esa interpretación, su señoría, es peligrosa. Porque me recuerdo cuando vino a exponer el perito Francisco Ortiz su peritaje, que es el 64-2018, y se le consultó respecto de una fecha. Él dijo el 25 de septiembre hubo un encendido, hubieron llamados, pero la imagen mostraba otra cosa. Entonces se le preguntó por qué era así y dijo, es que me equivoqué. En realidad no era el 25 de septiembre, sino que era el 27 de septiembre. Fue solo un error. Es que eso es muy grave, su señoría, porque los errores, cuando los cometen los carabineros, se les imputa falsedad. Pero cuando se lo preguntamos al perito, es un error solamente. ¿Se fija, su señoría? Y esto es más grave todavía cuando vemos que los errores que se le imputan a los carabineros fueron de informes que tuvieron que hacer en 3 días y eran preliminares, pero los que vienen a exponer la PDI no eran informes preliminares y no tuvieron 3 días para hacerlo, eran los informes finales y aún así contenían errores. Y eran errores graves. Igual se hizo presente, su señoría, la idea de que porque se hizo rápido tenían permiso para hacerlo mal. Y eso no es así. Incluso se citó la definición de la RAE sobre las actividades que debían ejercer los peritos, pero yo creo que ahí hay una confusión. La instrucción particular que ordenaba hacer los peritajes tenía 3 verbos rectores. Se leyeron en la clausura, pero uno de ellos era revisar. El oficio que ordenó, la instrucción particular que ordenó remitir los preinformes no contenía ninguno de esos verbos rectores. Si uno quisiera buscar definiciones, quizás debía abocarse a buscar qué significaba total o parcial, porque eso fue lo que se ordenó en los preinformes, su señoría. Entonces, concluyendo esa parte, no se entiende por qué, si esta instrucción particular era tan clara, si revisaron una palabra tan completa, ¿por qué cuando se ordena a la ULDECO evacuar estos informes informáticos y después sus sucesivas ampliaciones, se les da una instrucción particular larguísima? Y para la ampliación, otra instrucción particular larguísima. La instrucción a la PDI, su señoría, la leí yo completa cuando rendí mi prueba. Larguísima. Entonces, ¿es suficiente solo ordenar una revisión para esperar los resultados que señalan los querellantes? Que se diga la fecha, que se diga la naturaleza y una cantidad de información que solo fue posible entregar a través de una instrucción particular detalladísima. Entonces, no basta, su señoría, con una definición del diccionario para entender una instrucción particular, porque si eso fuera así, se hubiese replicado la misma para el ULDECO, para el perito particular, para la PDI, y eso, su señoría, sabemos por la prueba rendida que no fue así. Igual, cuando nos dedicamos a litigar todos los días, sabemos perfectamente que cuando llega una persona detenida por drogas, por armas, si no hubo una cuestión flagrantemente ilegal y se levantó esa incidencia en el control de detención, alguna cautelar va a haber para nuestros representados. Vamos a tener que esperar que llegue el balístico recién o el informe del servicio de salud para poder revisar la cautelar y ver si hubo un cambio de las circunstancias. Es natural que cambien las conclusiones, su señoría, es natural por cómo son los procesos, es natural por cómo son las investigaciones. Las investigaciones, su señoría, evolucionan, cambian, sino ¿por qué tendríamos la institución del sobreseimiento definitivo? ¿O por qué habría decisión de no perseverar, su señoría? Después formalicé y después ya no quise perseverar. ¿Por qué está institucionalizada la reformalización? Si no fuera porque las investigaciones evolucionan, cambian. No es lo mismo lo que se sostiene al principio que lo que se sostiene al final. Si es lo mismo, entonces habrá una acusación. Pero si no, su señoría, están todas estas opciones. Es el curso natural de todas las investigaciones cambiar. La Fiscalía, su señoría, señala, bueno, pero estos plazos tan acotados fueron impuestos por la misma asociación ilícita. Pero es que la pregunta va de vuelta, ¿por qué si a los Lavocar no se les imputa participación en la asociación ilícita, igual los hacen partícipe de los plazos comprometidos? Y más encima, su señoría, ni siquiera sabemos cuáles son esos plazos comprometidos porque no hay pruebas sobre eso. La única prueba respecto de plazos son las instrucciones particulares que fueron rendidas y que fueron leídas y que emanaban del Ministerio Público. Esos son los plazos a los que su señoría debe atenerse. Esta información que señalaba el perito, que se había equivocado, que no fue el 25 de septiembre, sino que fue el 27 de septiembre, es sustancial. Y eso sí es un elemento del tipo, su señoría. Es sustancial porque una fecha nos permite entender, por ejemplo, en manos de qué perito estaba la evidencia ese día.
Es sustancial, su señoría. Ese es un requisito del tipo. Y el Ministerio Público ni en sus clausuras ni en sus réplicas señaló cómo las supuestas falsedades serían sustanciales. La sustancialidad, su señoría, es una cuestión de la que se hizo cargo la Corte de Apelaciones de Valdivia en el rol 1057-2024. Y la historia es así. Se declaró el sobreseimiento definitivo por inexistencia del delito en un caso en que detectives de la Policía de Investigaciones, mientras circulaban por un camino público, señalaron al fiscal del Ministerio Público: ¿sabe qué, fiscal? De la calle se ven cómo salen las matas de la casa. Estamos viendo de la calle. Y entonces el fiscal le dice: bueno, haga una entrada y registro voluntario, ya que esto se ve de la calle. Entran y en el informe final les aparece incluso la foto de cómo se veían estas plantas saliendo de la calle. Eso era falso, su señoría. Las matas no se veían de la calle. Lo que hicieron los carabineros en realidad fue meterse a la casa del vecino, subirse a la pandereta, los pedí, subirse a la pandereta y de ahí se veían las matas. Era falso que se veían desde afuera. Y esas fotografías que tomaron no eran de afuera tampoco, eran fotos del interior. Esa información era falsa y aún así la Corte de Apelaciones lo sobresee. ¿Por qué? No puede concluirse que haya existido en el parte policial una falta a la verdad en hechos sustanciales, ya que efectivamente existían las plantas de cannabis conforme a la denuncia anónima. Las supuestas alteraciones o omisiones a que se refiere el informe del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones no tienen la sustancialidad y relevancia para considerar que se ha faltado a la verdad en el procedimiento cuestionado. Entonces, su señoría, tenemos que poner la lupa en la sustancialidad. ¿Cómo se explica que el Ministerio Público gaste valiosos minutos de su réplica señalando que, su señoría, los informes son de análisis, porque buscar es análisis? Y entonces uno se pregunta, entonces, su señoría, ¿es porque los informes son de análisis que son falsos? ¿Eso es lo sustancial? ¿Es sustancial porque utilizaron UFED para encontrar, o porque el Oxygen lo encontró, o porque la búsqueda manual lo encontró? ¿Es la forma en que se buscó sustancial para el hallazgo? Porque yo pienso, señoría, que sustancial sería que informaran que había algo que no había. Eso era sustancial. O al revés, que no informaran algo que sí estaba ahí. Eso era sustancial. Pero de eso no se hace cargo el Ministerio Público. Dice la Fiscalía: faltaron a la verdad porque colocaron cosas que en realidad ellos no observaron con sus propios sentidos, como que tenían las aplicaciones instaladas o que eran mensajes. Pero su señoría ya leyó y releyó y todo el mundo ha hecho lectura de pasajes del informe. Nunca señalaron que se trataban de archivos de mensajería, mensajes. El informe no dice que tengan la aplicación instalada. De hecho, se hizo un esfuerzo por la Fiscalía de contrastar lo que extrajo la PDI con la imagen forense de Carabineros. Contenían la misma información. Después se le pidió que lo que extrajo Carabineros lo compare con lo que informó Carabineros. Ya, lo que ellos informaron fue lo mismo que extrajeron. Entonces, su señoría, no está esa información que el Ministerio Público señala como que no observaron. Lo que ellos escribieron, lo que ellos plasmaron, fue lo que había, y eso está contrarrestado incluso con peritajes de la PDI. No los voy a citar porque los había señalado también en mi clausura. Se cita el ejemplo del notario, su señoría, porque igual está en los manuales, pero ese ejemplo no parece muy aplicable en este caso, porque el notario actúa como ministro de fe y en este caso sería el perito el ministro de fe y el declarante tendría que ser la evidencia. Pero ahí es complicado, su señoría, porque justamente el artículo 1700 del Código Civil señala que el instrumento público hace plena prueba del hecho de haberse otorgado y de la fecha, y no así de su contenido. Entonces, su señoría, si lo extrapolamos acá, el perito cumple con su deber solamente señalando qué es lo que había en su interior sin pronunciarse respecto de la veracidad o integridad de su contenido. Parece más adecuado, su señoría, el ejemplo del perito del Servicio Médico Legal o del perito bioquímico, que cuando tiene que analizar muestras de sangre y se las cambian, llega a conclusiones equivocadas. La conclusión es falsa porque en realidad no analizó la muestra que dice que analizó, porque se las cambiaron. Y aún así la conducta es atípica, porque si el perito no sabe que le cambiaron las muestras de sangre, ¿cómo pudiera estar faltando a la verdad o cómo pudiera ser culpable de falsedad? Entonces, su señoría, para demostrar que había falsedad en este caso, tendrían que habernos señalado cómo es que los peritos sabían que les habían inoculado la evidencia. Y de eso no hay nada. No hay nada porque esa es la verdad. No lo sabían, su señoría. Nunca lo vieron. Nadie señaló que esto se hizo en sus ojos, cómo se había manipulado. Entonces ellos no lo sabían. Por eso parece más adecuado este ejemplo de las muestras de
de sangre. Señala el Ministerio Público que si no estaban capacitados para realizar las operaciones, ¿para qué las hicieron? Lo que ellos se les solicitó, y por eso somos cargantes con que se les solicitaron pericias de extracción. Se le preguntó a los fiscales, se mostraron las instrucciones particulares. Se les solicitaron pericias de extracción y ellos sí estaban capacitados para extraer. Darwin Vázquez tenía acreditación de UFE. Extracción era algo que sí podía hacer y eso fue lo que hizo. Es la fiscalía la que está diciendo que hizo más cosas. Son ellos los que dicen como sí, hizo análisis. Su señoría, ellos son los que sostienen eso, pero ellos son también los que tienen que probar que hizo una cuestión extra a la solicitada. Nosotros sostenemos que eso no es así. Y finalmente, su señoría, respecto de Cristian Pérez, poco y nada se le nombró en las réplicas, por lo que yo asumo que no hay cuestionamiento respecto de las cosas planteadas. No hay cuestionamiento respecto de que efectivamente en su informe él sugirió, más bien solicitó, a lo menos 15 diligencias de investigación tendientes a revisar la veracidad de estos antecedentes. No hay respuesta sobre esas 15 diligencias, señoría, porque el Ministerio Público no probó que se hayan realizado o intentado realizar ninguna de ellas. No hay cuestionamiento, su señoría, respecto de que en realidad no se le imputa ninguna falsedad. Tampoco hay una explicación por qué le imputan obstrucción a la investigación, que indica que se aporta un antecedente falso, sin imputarle o alguna falsedad documental o qué fue lo falso que aportó su señoría. De eso no hay respuesta. Pero sí que queda en el aire la idea, porque la única persona que la nombra es la colega querellante, porque dice Cristian Pérez fue el que inició todo. Él lo redactó. Entonces pareciera que, si bien para la Fiscalía la obstrucción pudiera darse por el 346, para los querellantes pudiera ser que la obstrucción es por la redacción del informe 130. Y entonces no fue azaroso mostrar al tribunal cómo en cada uno de los hechos donde hay un informe de liberación se nombra quién lo redacta. Y sin embargo, en ninguno de ellos hay imputación, salvo en el hecho 2. Su señoría sabe perfectamente ahora, así como lo sabe también el Ministerio Público, por eso redactó la acusación en esos términos, que el redactor no tiene conocimiento respecto de la falsedad de los antecedentes. De hecho, no tiene ninguna incidencia, es indiferente la persona que lo hace, y por eso la conducta es atípica. En ese sentido, su señoría, me voy a tener a lo ya expuesto. En conclusión, no hay un cuestionamiento respecto de los planteamientos de esta defensa. No hay falsedad, su señoría. No hay un dolo. Ya lo había señalado yo, pero no se les imputa ningún conocimiento respecto de esta falsedad. Los excluyen, no los hacen partícipes. No hay un conocimiento y por lo tanto no hay dolo. Y aparte de todas las cosas que yo ya había señalado de que cuando encontraron algo extraño lo hicieron saber, que la duda no alcanza el dolo, que de hecho ellos después tuvieron la certeza de que todo estaba correcto porque hicieron las preguntas a quienes tenían que hacerlas y todos los dejaron tranquilos. No hay reiteración, su señoría, porque la evidencia en el hecho 3 y el hecho 6 es la misma, es una misma imagen forense y no concurren los elementos del tipo, su señoría, para efectos de una condena. Y por lo tanto, su señoría, es que reiteramos nuestra petición de absolución. Bien, ha sido el turno de doña Alejandra Castillo. Ahora corresponde el turno de don Luis Felipe Romero por sus representados Marín Maluenda y Sangüesa Córdoba. La palabra es toda suya. Señoría, no voy a repetir lo ya señalado, creo que se ha hablado mucho de si eso no es instrumento público, pero quisiera darles también una sola consideración más, en este sentido en definitiva. ¿Son los informes periciales instrumentos públicos? No lo son. Señoría, el informe pericial es un medio de prueba autónoma distinto a la prueba documental. Si nos vamos directamente al Código Procesal Penal, tienen una tramitación, tienen una reglamentación distinta. Mira, el informe pericial no sustituye la declaración del perito, lo dice el 329. Establece que los peritos deben declarar personalmente. Y lo que ustedes valoran no es el informe pericial. Lo que ustedes valoran
es la declaración del perito. A diferencia de los instrumentos públicos que en algunos casos pueden perfectamente tener, tienen el valor de plena prueba en determinadas condiciones. Y los informes periciales, señoría, ustedes los valoran conforme a las reglas de la sana clínica. Esto implica que el tribunal debe considerar el rigor lógico, la autoridad técnica y científica del informe y la consistencia de sus conclusiones. Son lo mismo, es finalmente un informe pericial, un instrumento público. Claramente no, si no el legislador no lo habría tratado en forma distinta en el mismo Código Procesal Penal. En suma, su señoría, no son instrumentos públicos, por lo tanto, desde ya, solo por ese hecho, te caen a lo menos 2 delitos que fueron imputados en las distintas acusaciones, tanto el falsificación de instrumento público y el uso malicioso de instrumento público. Pero además, su señoría, si nos vamos al dolo, que ya también se ha hablado mucho. Disculpe que lo interrumpa, don Luis Felipe, me avisan desde el canal del Poder Judicial que se escucha muy bajito su interlocución, si puede cambiar de micrófono. Sí, yo para creo que el micrófono es el que... para que se ¿Sí? ¿Ahí se escucha ahí mejor? sí, ahí sí. Muchas gracias. Respecto del dolo exigido, claramente todos ya lo han dicho, señoría. Hay dolo directo, la falsificación de instrumento público requiere dolo directo, como ya lo dijimos, pero debe ser realizado como se ha señalado, y esto debió haber sido probado por el Ministerio Público. Que los informes periciales y el preinforme pericial, su señoría, descartan absolutamente justamente este dolo. Respecto a mis representados no cometieron o sea, nunca tuvieron la intención de falsear nada. Es más, ¿qué es lo que hicieron? Lo han dicho todos, podría remitirme a lo que dijo mi colega recién. Señoría, ellos extrajeron información, y la información que allí se encontró es exactamente la misma a la que encontraron los peritos de la PDI y el resto de los peritos que periciaron con posterioridad estos teléfonos, señoría. Es más, también incluso el 963-2018 que me referí en mi clausura, señoría, claramente en forma pormenorizada, creemos que da cuenta de aquello. La falta de dolo es fundamental. Por lo tanto, claramente no existen. Le falta elementos del tipo penal para que puedan ser condenados siquiera por el delito de falsificación de instrumento público, obviamente también de uso malicioso de instrumento público. Y es más, su señoría, incluso en ese mismo delito, pensando y haciendo un análisis, probablemente podemos decir, bueno, ¿y por qué entonces el fiscal, si usó este instrumento, no usó al perito? No trajo al perito a la audiencia de formalización de esos comuneros, para que pudiesen eventualmente él haber dado explicaciones de cómo encontró, qué es lo que hizo y cómo lo hizo, su señoría. Eso no se hizo. Se usó un documento, se usaron un documento que eventualmente ese uso obviamente es atípico, no constituye el delito de uso malicioso de instrumento público. Por otra parte, señoría, los hechos, los fiscales del Ministerio Público, tampoco hay obstrucción, su señoría, ya lo dijo mi colega, no voy a repetir los argumentos que ella dio, pero tiene absolutamente toda la razón, por cuanto, dado que el tipo penal además exige también el dolo directo, tenían que tener la intención de obstruir la investigación. Su señoría, ¿eso es lo que usted vio respecto a mis representados? Derechamente hubo en alguna de las conductas desplegadas por los peritos Lavocar una intención de obstruir una investigación, de engañar, de falsear información. Claramente eso no ocurrió tampoco, su señoría. Por lo tanto, claramente, su señoría, también por ese motivo debe ser
absueltos respecto de ese delito. Pero, su señoría, vamos ahora a lo que el Ministerio Público señaló en su alegato de clausura respecto de mis representados. Esto no tiene, y lo digo desde ya porque no quiero que parezca que uno se está yendo en contra del fiscal Rojas o en contra del fiscal Luis González, porque no es así, su señoría. Esto no es una cosa personal respecto de ellos ni de ningún fiscal en especial. Al señalar en sus alegatos de clausura y réplica, su señoría, hubo un sinnúmero importante de imprecisiones que no pueden ser pasadas por alto. No porque esas imprecisiones, su señoría, no son al voleo. Son imprecisiones que involucran imputación y van de la mano de las mismas imputaciones que hicieron finalmente los investigadores y quienes dirigían esta investigación en especial, su señoría, como Luis Tapia o como el fiscal Palma. Su señoría, esas imprecisiones, por ponerles un nombre en definitiva, son de grueso calibre. Señalar, por ejemplo, el hecho de que Marvin fue el que vino a entregar el informe, el preinforme para que se llevara a cabo la audiencia de formalización respecto a los comuneros, no es una imprecisión, su señoría. Es algo que le están tratando de imputar a Marvin. Y derechamente Marvin se encontraba durmiendo y no hay ninguna prueba de que Marvin haya sido el que vino a entregarle, porque no lo dijo ningún fiscal, no lo dijo ninguna de las pruebas que fueron presentadas en estos estrados, señoría. Por lo tanto, eso no es una imprecisión. Eso derechamente, su señoría, es tratar de imputarle algo o buscar subverticiamente, su señoría, esa imputación respecto de mi representado. Señalar que los peritajes y preinformes son de análisis, como lo hizo el fiscal González hace un par de días atrás en su réplica, su señoría, leyendo párrafos donde dice, y se analizó y no sé qué. Su señoría, claramente las pericias no eran de análisis, no podían serlo. No se puede hacer un informe de análisis informático en cosa de horas. Es imposible. Su señoría, Marvin Marín, Marcos Sangüesa, que trabajaron durante esa noche, pero que durante todo el día estuvieron haciendo otras tareas dentro del Lavocar, su señoría, que a las 10 de la noche, 11 de la noche, se sientan a trabajar y que para terminar un informe cercano a las 6 de la mañana, su señoría, tienen la posibilidad de haber hecho un análisis informático cuando los peritos acá se demoraron meses. Es imposible, su señoría. Y por lo tanto, obviamente, no son peritajes de análisis. Ellos hicieron peritajes extractivos y de esas extracciones dan cuenta los mismos peritajes y efectivamente señalan lo que señalan. ¿Se encontraron archivos TXT? Sí. ¿Y por qué se encuentran? También le imputan eso en el sentido de decir, no, pero es que además justo encontraron estos archivos. Su señoría, cuando se hace estas extracciones, ¿qué es lo que se busca? Se buscan elementos de interés criminalístico. Es obvio, o sea, para eso están buscando, para eso están extrayendo. Y por lo tanto, eso no constituye análisis. A juicio de esta parte, la Fiscalía actuó con sesgo, su señoría. En la investigación, yo lo dije ya, en la investigación, en la misma acusación, su señoría, y obviamente también en este juicio, por todo lo que ya hemos dicho. Lo mismo al señalar cómo lo hace la defensa de Martín Curiche y el Ministerio Público, al señalar que no estaban calificados para hacer estas pericias. Pues si no estaban calificados para hacer estas pericias, no debieron haberlas hecho, señoría. Es claro que solo escucharon lo que quisieron escuchar, que no lo que realmente esta parte dijo, señoría. Porque claramente ellos sí estaban calificados, pero estaban calificados para hacer extracciones. Para eso fue que los habían certificado con UFED, que tampoco se demostró porque tampoco hubo ninguna prueba que demostrara aquí que habían hecho cursos de UFED. Pero, ok, se lo concedo. Efectivamente, a lo menos Marvin sí tenía el curso de UFED. Y respecto del curso de Oxygen, sí,
pudimos ver todos que efectivamente tuvieron una inducción de unas poquitas horas respecto a un software bastante complejo, su señoría. Por lo tanto, pretender que mis representados con esa instrucción podían hacer análisis, su señoría, no son ingenieros informáticos, son carabineros que ingresaron con prácticamente 18 años a Carabineros de Chile, y luego de eso son un cabo y un sargento. No tienen ningún estudio posterior que puedan demostrar y que hayan podido demostrar la Fiscalía aquí en Estrado respecto de algún conocimiento informático mayor que no sea esto, de una extracción. Los informes periciales y los preinformes periciales realizados por los peritos Lavocar y en especial por Mario Marín y Marcos Sangüesa, su señoría, son informes de extracción que informan hallazgos de ciertos archivos TXT, pero claramente no señalan en ninguna parte, lo dijo mi colega recién, en ninguna parte no señalan que hayan sido extraídos de la aplicación Telegram o de WhatsApp. Lo que señalan derechamente es que en algunos casos se encontraron dentro de una carpeta que decía Telegram. Es lo más cercano que podrían estar, su señoría, de haber señalado algo así como que efectivamente fueran de una plataforma de mensajería, pero derechamente no lo señalan. Y en eso mismo justamente es lo que termina diciendo y por eso que es correcto, efectivamente, lo que señala el informe 963-2018 de la perito Aros. ¿Por qué eso, señoría? Porque efectivamente ese informe de Carabineros nos dice que ellos dieron oportuna cuenta de los archivos encontrados y que no señalan que sean de mensajería alguna. Claramente, su señoría, con todo lo que ya les he dicho, creo que queda claro que efectivamente estos informes no son de análisis informático. Más aún por los conocimientos que tenían mis representados, que claramente no dan para hacer análisis informático. Para terminar este tema y solo señalar que el fiscal Cornejo o el fiscal González, incluso todos los demás fiscales del Ministerio Público, hablo de Felipe González para diferenciarlo de Luis González, incluso podrían haber, lo dicho todo, que Carabinero se comprometió a entregar pericias en forma rápida. Eso era imposible, o sea, claro, perfectamente, cualquier general puede decir, no, nosotros vamos a ordenar de que se hagan todas las pericias en forma rapidísima y que las entreguemos en una semana. Ya, pero finalmente son los peritos los que hacen las pericias, pues, señoría. Y efectivamente pueden haber hecho una pericia de análisis en forma rápida. Eso no es posible. Que Oces y Schmidt se habrían comprometido ante el fiscal militar que en 5 días iban a tener un informe. Ok, su señoría, pero su señoría, finalmente a mis representados se les entregó horas para hacer el peritaje de Iquique. Y ahí sobre eso vamos a volver, su señoría, pero creo que es súper importante tomar muy en consideración la declaración de Nelson Esperguel. ¿Por qué? Porque Nelson Esperguel cuenta muchas cosas. Primero, que respecto de los peritos, Marvin Marín y Marcos Sangüesa eran los únicos dos que tenían certificación en software forense de extracción, y por eso es que eran los únicos dos que él podía mandar. No podía mandar a otros peritos del Lavocar porque no tenía más, eran los que tenía, que eran los únicos dos que podían hacer extracciones en Temuco, del Lavocar. Pero nos cuenta otras cosas más, también muy interesantes, con respecto a que el coronel Telchi, quien dirigía el Lavocar, es el que lo llama y le dice, oye, ¿sabes que necesitamos que peritos tuyos hagan esta cuestión? Y cuando él se lo representa, incluso lo dice en su declaración, dice, no, es que ¿por qué no lo hacen ellos si ellos también tienen UFED? No, es que los tienen que hacer porque hay gente de la UIOE que va a estar trabajando este tema. Ok, perfecto.
Y luego, una vez que sacan este informe, ¿quién es el que le ordena remitirlo en forma urgente ¿cómo se llama esto? A Iquique. Es el coronel Teuber, general Teuber en esa época. Entonces, por lo tanto, su señoría, a él le ordenan remitir ese informe. Él quería revisarlo, incluso ni siquiera él mismo pudo revisar ese informe de buena forma porque no tenía el tiempo suficiente para revisarlo. Incluso es más, dice, y pude revisar algunas hojas, como que se iba saltando hojas para poder intentar revisar el informe completo. Su señoría, claramente en ese informe también, lo único que se hacen son hallazgos que están contenidos y que dice otra perito, la perito Karen Pacheco, en el 19 número 41, que lo que contiene, que el archivo MGSTOR, que famoso MGSTOR, que parece estar, que parece no estar, ella sí lo encuentra y es el mismo que plasmó Marvin y Marcos en el informe de Iquique, en el preinforme de Iquique. Lo mismo ocurre, su señoría. O sea, y en el informe 60A, que es del perito Jimeno, que finalmente él dice, no, yo no lo encontré, no encontré este archivo de MGSTOR, su señoría, pero también dice, párrafo más abajo y derecho como una de sus conclusiones, que efectivamente él no trabajó con Oxygen, sino que solo trabajó con UFED, y con UFED no lo encontró. Entonces, se puede deber esto a que los software usados por unos y por otros son distintos. Eso, su señoría, esa prueba que ustedes van a tener que intentar valorar, y después les voy a explicar por qué, pero van a tener que intentar valorar, pero efectivamente es tan concluyente en todo sentido, o sea, ni para bien ni para mal, pero es una prueba en que uno pudiera decir, efectivamente es concluyente. No, su señoría, ¿por qué? Porque los software usados por los peritos PDI, el software usado por los peritos Uldeco, los software usados por el perito Sánchez Fabres, los software usados por los Lavocar, los software usados por la UIOE, por el Oxygen, su señoría, son distintos y a veces extraen cosas distintas y por lo tanto eso quiere decir de que efectivamente todo es falso o que esto no estaba y por eso es falso. No, su señoría, eso no es, simplemente es que la diferencia de software puede arrojar diferencias también en cuanto a qué extrae y qué no extrae. Por lo tanto, obviamente es una razón más para determinar de que efectivamente no existe falsedad alguna realizada por ninguno de los peritos Lavocar y claramente por ninguno de mis peritos. Marvin y Marcos, su señoría, no faltaron a la verdad de los hechos sustanciales en sus preinformes. Ni en los informes periciales, Marcos, ni en los preinformes que realizó Marvin Marín en esta causa, su señoría. Los archivos TXT se encontraban en los teléfonos peritados y se extrajeron y se expusieron en dichos informes. Por tanto, su señoría, creemos que en esto es imposible también, por ese motivo, condenar, porque efectivamente no hay falsedad en los informes realizados por el Lavocar. No hay ninguna falsedad realizada ahí. Ellos expusieron lo que encontraron. Fin. Intentar, como pretenden los acusadores ahora, al señalar que Marvin dijo que extrajo información y no la extrajo, o que eso sea suficiente para determinar la falsedad en los preinformes, su señoría, es no entender incluso el tipo penal. Porque ya lo dijo mi colega y quizás también se me adelantó en ese sentido, que esa falsedad debe ser sustancial y no en cosas accesorias, su señoría. El hecho de quién extrajo y quién lo ingresa al informe, su señoría, no es relevante. Si está en el teléfono y hay una extracción y ahora se hace derechamente y se ingresa en definitiva en un informe, lo relevante, su señoría, es también algo que dijo mi colega ya, derechamente.
que es que si esos archivos no hubiesen existido y los hubiesen puesto, o si hubiesen esos archivos existido, pero deliberadamente ellos hubieran puesto conversaciones falsas, probablemente sí podría haber algún grado de falsedad, pero su señoría no es lo que hizo ni Marvin ni Marcos Sangüesa. Ninguno de ellos hizo eso. Nada de eso pasó. No se probó en estrado, su señoría, que Marvin, Marcos Sangüesa o ninguno de los Lavocar, incluso me atrevo a decir, porque tampoco se probó respecto incluso ni siquiera de los miembros de la UIUE, su señoría, que efectivamente hayan incluido archivos que no se encontraban. Y por eso tampoco se puede condenar. Señoría, voy a hablar ahora de un tema que me parece que se nos ha ido quedando un poco en el tintero, pero creo que es súper relevante porque que es en cuanto a la jerarquía de carabineros. Su señoría, entender la jerarquía de carabineros probablemente para un civil como nosotros es algo sumamente complejo. ¿Y por qué? Porque efectivamente las formas en que ellos se relacionan no son la de una persona común, en definitiva. Probablemente, si yo me encuentro con alguno de ustedes en la calle, probablemente su señoría nos vamos a saludar, como cualquier persona, pero eso no ocurre respecto de los carabineros, entre ellos. Su señoría, mi representado era un sargento primero y un cabo primero. Y en caso alguno, podrían siquiera mirar a un capitán, a un mayor, a un coronel y menos a un general, sin que fueran autorizados para ello. Menos aún hubiese sido posible una colusión como la que pretende el Ministerio Público. Por lo mismo, mis representados no tenían ninguna opción siquiera, no eran compinches con, por ejemplo, con el general Blue. No es que lo invitaran a tomar cerveza. Oye, general, ¿va a estar usted acá en Temuco? Sí, vamos a tomar una cerveza después del trabajo. No, eso no ocurría, o sea, no ocurre porque efectivamente el personal, sobre todo sus oficiales, su señoría, ni siquiera pueden dirigirse directamente a estos mandos sin que se les dé una orden para ello. Los subalternos son subalternos en las distintas reparticiones. Y en el caso por ejemplo, en este mismo caso, señoría, al imputar a cabos y sargentos del Lavocar, también deberían haber imputado a la plana mayor, obviamente del Lavocar. ¿Por qué? Porque ellos estaban en pleno conocimiento de lo que se hacía y a quienes enviaban a hacerlo. ¿Y por qué? Justamente lo dijimos, por ejemplo, en el mismo caso de Iquique. Nelson Esperguer, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, sí, a mí me llamó Telchi y me dijo que enviara a los peritos Lavocar. ¿Y qué es lo que hizo el mayor Esperguel? Lo envió. Eso hizo. Si no podía hacer otra cosa, porque estaba cumpliendo una orden. Y Marvin Marín y Marcos Sangüesa, ¿qué hicieron cuando les ordenan que tengan que trasladarse a la UIOE a trabajar estos teléfonos? Van, porque efectivamente es una orden. No había forma de no cumplirla. Por lo tanto, pretender que porque uno u otro funcionario, su señoría, habló con un general X y eso constituye un salto de mando, su señoría, eso no es posible. Claramente, mis representados, por ejemplo, en el caso de mis representados, hablaban con el coronel Telchi, o sea, con el coronel Telchi, con el coronel Ramírez, con el mayor Esperguer, claro que tenían que hablar con ellos, porque también tenían que comunicarles lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Ellos también firmaban estos informes, ellos los remitían, ellos los revisaban. Por lo tanto, obviamente que tenían que conversar con ellos y eso constituía en sí un salto de mando. No, su señoría, eso es conducto regular. Y por lo tanto eso no representa presunción de nada.
su señoría, el hecho de que por ejemplo, el coronel Telchi le dijera, por ejemplo, a Marvin Marín, Marvin, por favor, infórmame tal cosa, infórmamelo directo. ¿Lo tenía que hacer Marvin Marín? Obvio, a su orden, mi coronel. ¿Y qué es lo que hacía posteriormente a ello? Le informaba a los capitanes del Lavocar, a los tenientes del Lavocar, que eran sus superiores, que también eran parte de la oficina de audio, video e imagen en la cual él trabajaba. Lo mismo ocurría con Marco y lo mismo ocurría incluso con los miembros de la UIOE, su señoría. Porque el conducto regular, su señoría, o sea, ellos obviamente tienen que informar, pero si hay un general o alguien. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha su señoría. Ok. Bien, continuamos. De alto rango, su señoría, que efectivamente esté pidiendo derechamente esta información, obviamente se le tienen que entregar y obviamente después informar que entregaron esta información a fin de que también toda la cadena de mando esté enterada. Pero eso mismo, no puede ser de que los Lavocar hayan actuado por orden de la UIOE. ¿Por qué? Porque corresponden a líneas y a órganos distintos. Por lo tanto, obviamente que para poder imputar a los Lavocar también tendrían que haber imputado a toda la cadena de mando de Lavocar, porque obviamente ellos eran los que los enviaban a estos temas. Claramente por órdenes superiores, pueden ser, no lo sabemos, porque tampoco fue probado, pero efectivamente, a lo menos para poder ir, ellos tenían y ellos recibieron órdenes de su propia mano. Respecto a lo realizado por los fiscales Vázquez y Cornejos, la noche del 23 de septiembre, porque también lo replicó el Ministerio Público, su señoría, queda claro que estaban ahí esa noche. Impartieron órdenes esa noche y eso lo señalaron, y yo se los dije, el capitán Rodrigo Fuentes, porque lo señala cuando llega trayendo al cabo Riquelme, que lo vio a las 5 de la mañana. Y en esto también voy a tomar algo que señaló en cuanto a las costas el colega Pavlich, que dijo que efectivamente, por ejemplo, la otra persona, el otro funcionario que era el que iba conduciendo, no aportó nada. Efectivamente, él no aportó nada, pero efectivamente el capitán Fuentes Rojas sí nos aporta, que es la otra persona que está ahí, él sí nos aporta algo y nos dice que efectivamente a las 5 de la mañana los fiscales le imparten instrucciones a Riquelme y eso lo dicen en el minuto 8.08, señoría, de su declaración del capitán Rodrigo Fuentes. Y lo mismo pasó con Danilo Silva, quien revisa evidencias con la fiscalía y las cadenas de custodia, porque a eso fue al Lavocar y lo revisa ¿con quién? No con otros, lo revisa con los fiscales. ¿Y eso a qué hora lo hace? Cercano a las 2 de la mañana, señoría. Y eso lo dice en la hora, 1 hora, 3 minutos y 29 segundos. Y lo mismo en la declaración de Madeleine Guzmán, perito, quien aseveró que al fiscal Rojas, porque se lo dijo directamente a él, o sea, de hecho, todos se lo dijeron a preguntas de la fiscalía, pero efectivamente se lo dice porque le insiste el fiscal para que se lo diga y le dice que ella cuando llega a las 2 o 3 de la mañana, los fiscales estaban trabajando en las cadenas de custodia. Esto él lo dice en el minuto 14.06. Por lo tanto, su señoría, claramente, los fiscales no se fueron a ninguna parte. Los fiscales estaban ahí y estaban dando órdenes. Y obviamente son los que llevan adelante esa parte de la investigación. Ellos son los que dan las órdenes, ellos son los que dicen, como lo planteó en este caso mi representado, señoría, que él le dijo, oye, pongan esto otro, porque fue así. Señoría, derechamente son ellos los que emitían las órdenes porque ellos estaban ahí para eso. Porque si no, no se explica qué harían un par de fiscales yendo al Lavocar, señoría, para quedarse afuera de la sala
y prácticamente no ver nada de lo que se estaba haciendo, chuta, no tiene ningún sentido que se hubiesen quedado hasta toda la noche en el Lavocar haciendo nada. Respecto a los peritajes de la PDI, también se replicó, su señoría, por parte del Ministerio Público, y esta parte describió en su clausura los peritajes 51, 52 y 53A del 2019. Todos esos peritajes señalan que las pericias de los archivos encontrados por el Lavocar en los peritajes 8472 y 8571 son los mismos. Claramente es así. O sea, directamente los archivos encontrados, los archivos TXT que se encontraron en estos teléfonos, en los teléfonos de don Héctor Yaitul, de don Martín Curiche, de si no me equivoco, Claudio Leiva, su señoría, son archivos que se encontraron, están ahí y que ellos solo extrajeron y expusieron en sus informes. Y eso es lo que dicen estos informes. Aun cuando, su señoría, respecto de todas estas pericias, incluso va a ser muy difícil que ustedes las puedan valorar. Porque claramente a juicio, al menos a juicio de esta defensa, señoría, toda esta prueba está contaminada y toda esta prueba es ilegal. ¿Y por qué digo eso, señoría? Porque efectivamente, cuando se incautan los computadores de la UIOE, cuando se incautan los computadores en el Lavocar y se incautan los computadores en Santiago, su señoría, se incautan computadores que tenían o que contenían información que provenía de la ley de inteligencia. Eran información secreta. Se presentó en estrados, y esta es una pregunta que le hago a ustedes, ¿se presentó en estrados alguna autorización de acuerdo a la ley de inteligencia para poder usar esta información y poder traernos todos estos peritajes a estrados, señoría? No. Entonces también, incluso a pesar de que me sirven estos peritajes, porque efectivamente dicen lo que le estoy diciendo, que la información que contenía y que eran del Lavocar y que era la misma que ellos encontraron, finalmente, señoría, claro, me sirve. Pero probablemente la valoración que ustedes puedan hacer de todos estos informes van a tener que revisarlo muy bien, porque efectivamente mucha de esta información es información que de inteligencia y por lo tanto debió haber sido liberada conforme a la ley de inteligencia. Respecto a la trazabilidad del teléfono de Curiche, lo nombró la defensora de Martín Curiche, señoría. Claramente, a juicio de esta parte, claro que no está clara, pues, señoría. Geyser Mora tiene múltiples versiones. Además, ustedes lo vieron en estrado sentado ahí. Es una persona que realmente se da vuelta en función de la pregunta que le hagan. ¿Por qué? Porque ni él mismo tiene claro qué es lo que hizo. De verdad que eventualmente, no sé qué pasó, pero efectivamente cada vez que fue citado a declarar, dio horarios distintos y dio versiones distintas de lo que ocurrió. En una primera versión, él lo habría dejado olvidado este teléfono en la octava. En una segunda versión, lo habría dejado este teléfono olvidado en una oficina donde estaba don Leonardo Oces. En una tercera versión, se lo habría pasado a Leonardo Oces en presencia de Patricio Marín. Cuestión que además era inverosímil, porque Patricio Marín se encontraba en Concepción, o sea, una cosa que no se explica. Entonces, su señoría, no son cosas menores como ella intentó decir. No es que haya tenido ciertos olvidos, pero estos olvidos son menores. No, su señoría. Son cosas gruesas. Es su declaración, y la declaración, sí, me queda muy poco, su señoría. Su declaración es muy son cosas gruesas que obviamente la trazabilidad del teléfono obviamente no está clara. Y además, su señoría, quisiera hacer notar una última cosa más.
También, y al igual que los teléfonos de Héctor Yaitul y el resto de los teléfonos, todos, su señoría, una vez que se entregaron los peritajes, el perito, o sea, perdón, el custodio Moscoso lo señaló incluso, dijo que efectivamente se le entregaron, todo eso se le entregó al fiscal González, el 24 o el 25 de octubre. Hay unas que dicen 24, otras que dicen 25, pero efectivamente fue en esos días. Y estuvo en su poder hasta el 23 de noviembre en la oficina del fiscal González. Eso es lo que señalan esas cadenas de custodia. La cadena de custodia ustedes la van a ver probablemente, la cadena de custodia de Martín Curiche, y efectivamente él la tuvo prácticamente casi un mes en su oficina. Su señoría, durante ese mes, cualquier persona que hubiese entrado a la oficina del fiscal González podría haber manipulado su teléfono. Y esto fue, ojo, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente es anterior a que se hagan todas las pericias por la PDI, por los peritos Uldeco, por el perito Sánchez Fabres, señoría. Y cualquier persona que hubiese entrado a esa oficina podría haber tenido acceso a esos teléfonos. Entre otros, su señoría, obviamente el mismo fiscal González, el personal de aseo de la fiscalía, todos los otros fiscales que fueron en algún minuto a conversar con el fiscal González, abogados que durante ese tiempo pudieron haber conversado, probablemente otros funcionarios de la fiscalía, funcionarios de la PDI que eventualmente, o de carabineros que hayan podido entrar a esa oficina, pero ninguno de ellos tampoco se anotó en la cadena de custodia de su señoría, y eso, a mi juicio, es pérdida de trazabilidad de esos elementos. Con esto no estoy diciendo que ninguno de ellos haya manipulado los teléfonos ni la evidencia. No me atrevería tanto, señoría. Pero no hay nadie que se haya anotado en estas cadenas de custodia, y dichos teléfonos entregados al fiscal quedaron en esta oficina a la vista y disposición de cualquier persona que entrara en ella. Y con esto estoy terminando, señoría, que es con respecto, bueno, ya lo dije respecto al caso Iquique, ya me referí a ello, por lo tanto no voy a repetir respecto de lo que ya señalará, pero pido, señoría, realmente que por favor revisen la declaración de Nelson Espergel. Creo que es una declaración que da cuenta mucho de lo que en esto se hizo, y efectivamente que obviamente lo que se encuentra en estos teléfonos son lo mismo que se plasman en los informes encontrados en el Laucar. Finalmente, nada de la prueba aportada, señoría, por el Ministerio Público, nada permite destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mis representados. Es más, creo que va a ser muy difícil que ustedes logren condenar a alguno de los imputados de esta causa. Sin perjuicio de ello, creo que porque la investigación, señoría, claramente fue una investigación sesgada y discordante con lo que señala la acusación. Y no hay concierto claramente, que por lo tanto no pueden haber cometido los delitos señalados, y tampoco nada de todo esto se acreditó. Por último, su señoría, mis representados solo siguieron órdenes de su mando, del Laucar. Hicieron pericias extractivas y expusieron lo encontrado en sus informes y preinformes. No hay en ello nada de dolo, de obstruir o de falsear información alguna. No hay prueba alguna que permita determinar que mis representados hicieron algo indebido en causa alguna, en ninguna causa. Y es por ello que esta parte solicita se sirva a absolver a mis representados de todos los cargos formulados por los acusadores en estos 8 años, con expresa condenación en costas. Bien, ha sido el turno de don Luis Felipe Romero, abogado por don Marvin Marín y don Marco Sangüesa. Antes de poner término a esta audiencia y entrar en receso, necesito hacerles una pregunta. Por razones de capacidad de sala y de protocolo de seguridad, necesitamos saber quiénes van a venir en forma presencial el día viernes del presente. Comienzo con el Ministerio Público. ¿Cuántas personas concurrirán el día viernes? 3 personas, magistrados. El 3 fiscal personas. González, No se preocupe, necesito el número Ok, solamente. 3. Consejo de Defensa del Estado, la misma pregunta. Consejo de Defensa, Señoría, ¿sí?
y en cuanto a la compensación económica. Perdón, le escucho mal, señoría. Necesito saber cuántas personas van a venir en forma presencial el día viernes al veredicto. Hay un ruido. El día viernes, dos, señoría. 2 personas. Bien. Bien, querellante número. Hay un micrófono abierto. Certificado de nacimiento, riesgo de definición. ¿Podemos saber quién es? Bien. Querellante número 2. ¿Cuántas personas van a concurrir? 2 querellantes, su señoría. 2 querellantes. Querellante número 3. 1, su señoría. Querellante número 4. 2, su señoría. 2. ¿Por 4 y 5 también? Desconozco querellante 5, lo estoy consultando. No sé, querellante 5. Bien. La defensa del señor Blue. 2 personas, su señoría. ¿Acusado no o acusado también? No, el acusado no. Solo 2 personas. Incluyan acusado si es pertinente, por favor. La defensa del señor Marín. 2 personas, señoría. 2 Solo 2. personas. La defensa del señor Oces. Perdón. 2 La personas, defensa de- señoría. Don ¿Una? Leonardo y la abogada Marisa Navarrete. 2. Bien. Sí. La defensa del señor Smith. Una persona, señoría. Disculpe. La defensa del señor Toiber. 2 personas, su señoría. 2 personas. La defensa del señor Cristian Pérez. Una, su señoría. Bien. De Darwin Vázquez también. misma. 1 persona. La defensa de don Marvin Marín y don Marcos Sangüesa. 2 personas, señoría. 2 personas. La defensa de don Manuel Riquelme. Gracias, su señoría. Comparecería este interviniente y también don Manuel Riquelme. 2 personas. La defensa de don Manuel Cavieres. 2 personas. Defensor e imputado, señor. Bien, ¿tenemos tomado nota de todo? ¿Sí? Bien, ¿algo más? ¿Alguna Señoría, solicitud? Sí, Dígame. este querellante hace presente que muy probablemente como público van a llegar algunas personas también. ¿Pero cuántas? ¿Sabe usted? Lo Tenemos- desconozco, su señoría, pero entiendo que debería ser la capacidad que se dio al inicio de este juicio con las bancas que se encuentran al fondo. Bien, ese día lo vamos a ver entonces con personal de seguridad y gendarmería, cuánto es Sí. posible de acuerdo a dichos criterios. ¿Algo Gracias, más? ¿Alguna petición pendiente, don Patricio? Gracias, su señoría. Nos equivocamos en el cálculo. Bien, Nuestra ex postulante también va a comparecer, sería una persona más. una persona más por don Manuel Riquelme. 3, entonces. Ya. Ya. Bien, no habiendo más peticiones, entramos en receso a contar de ahora y mañana comenzamos a las 10 horas, 10 de la mañana. ¿Sí? Rige el receso a contar de hora. Que tengan muy buena tarde todos los presentes. El servicio de registro civil.